La presentación de hoy habla sobre la estructura de los ácidos nucleicos. Mi nombre es Karen Archila, R1 de Oncología Médica. Y los objetivos a tratar son componentes y estructuras, diferencias entre ADN y ARN, estabilidad del ADN, topoisomerasas, transcripción, traducción y regulación del ADN. Los componentes del ADN son bases, azúcares y fosfatos. Entre las bases tenemos a las purinas y las pirimidinas. Las purinas se dividen en adenina y guanina y las pirimidinas en citosina y timina en el ADN y en uracilo en el ARN. Entre los azúcares tenemos la desoxirribosa para el ADN y la ribosa para el ARN. Y por último, el fosfato. Los nucleósidos resultan del enlace glucosídico del nitrógeno 9 y el carbono 1 en la base que son púricas. Y en el nitrógeno 1 y el carbono 1 de las bases pirimidínicas. El nucleótido se forma cuando un fósforo se une a un nucleósido. La formación de cadenas se da por medio del enlace fosfodiéster, que es un tipo de enlace covalente que se produce entre un grupo hidroxilo, que es este que podemos ver aquí, en el carbono número 3 y un fosfato en el carbono número 5. Entonces, así es como se va dando la formación de las cadenas. Ervin Chargaff es un investigador que concluye que la cantidad de purinas que se encuentran en el ADN tienen una proporción igual a la de las pirimidinas. Él encuentra que la proporción es igual en todas las células de los individuos de una especie, pero varía de una especie a otra. Aquí podemos ver cómo este ejemplifica que hay la misma cantidad de adenina que timina y de citosina que guanina. En esta diapositiva podemos ver, en esta fotografía se encuentra Rosalind Franklin. Ella toma por medio de difracción de rayos X la famosa foto 51, donde se evidencia que el ADN es helicoidal. La fotografía es mostrada sin autorización a Watson y además se le entrega todo el trabajo de Rosalind Franklin a estas dos personas, Watson y Crick, quienes al utilizar su trabajo y utilizar la premisa de Ervin Chargaff de que las adeninas y las timinas tienen una igual proporción, logran construir su modelo tridimensional del ADN. El apareamiento de bases de Watson y Crick se refiere
a la interacción entre bases nitrogenadas a través de puentes de hidrógeno entre guanina y citosina, que podemos ver que tienen 3 puentes de hidrógeno, y de timina y adenina, que solo tienen 2 puentes de hidrógeno. Este apareamiento de bases lo que permite es la unión entre las cadenas de la doble hélice del ADN. Aquí en esta imagen podemos ver el listón verde se refiere a lo que son los fosfatos y las ribosas, y estas barras horizontales se refieren a las bases nitrogenadas de citosina y guanina y de adenina y timina. Aquí podemos ver cómo la doble hélice presenta hebras que son antiparalelas, ya que esta va de 3 a 5 y esta también, pero en diferente dirección. Aquí tenemos lo que son los diferentes tipos de ADN. Este es el ADN tipo A, es más corta, pero más ancha. Aquí podemos ver el ADN tipo B, que es el que regularmente se encuentra en nuestros organismos. Y en esta podemos ver lo que es el ADN tipo Z. Es más larga y mucho más delgada. Ahora podemos ver lo que es la teoría semiconservativa. Entonces, en la teoría semiconservativa, lo que vemos es que al replicarse el ADN, cada una de las cadenas consiste en un filamento proveniente de la cadena original, que es este más oscuro, que es el azul, y un filamento nuevo que se acaba de sintetizar. Entonces, esta es la teoría semiconservativa. Habían otros tipos de teorías, como lo que es el modelo conservativo y el modelo dispersivo. En el modelo conservativo, pues la cadena original quedaba igual y luego la hija, pues se sintetizaba totalmente de nuevo, ¿verdad? Con 2 cadenas nuevas sintetizadas. Y en la dispersiva podemos ver que hay tantos fragmentos de la cadena original como fragmentos nuevos sintetizados. Entonces, aquí entran Mendelssohn y Stahl, quienes realizan un experimento con bacterias de E. coli. Entonces menciona que ellos criaron estas bacterias en el isótopo en un medio con nitrógeno 15, que es un isótopo normal del nitrógeno. Luego de que ya tenían 14 generaciones de bacterias de E. coli marcadas con el isótopo 15, vienen y las colocan en un medio que tiene nitrógeno 14. Entonces, se les permite, aquí no se habían replicado, pero se les permite replicarse y entonces se evidencia que cuando ellas se replican una sola vez, al centrifugar este ADN de la bacteria, tienen una densidad promedio. Entonces aquí se descarta la teoría conservadora, porque si hubiese sido conservadora, hubiese producido la mitad del ADN con isótopo 14 y la mitad del ADN con isótopo 15. Luego permiten nuevamente que las bacterias se repliquen
Esto de aquí son 40 minutos, porque cada 20 minutos se replican las bacterias. Y aquí evidencian que el ADN tiene dos densidades, entonces distintas a la de una sola replicación. Entonces uno corresponde al ADN del isótopo 15 y el otro al ADN del isótopo 14, lo que descarta la teoría dispersante, que hubiese producido nuevamente un ADN de una sola densidad. Entonces, si descartamos la teoría conservadora y luego la teoría dispersante, nos queda solo la teoría semiconservadora. En esta diapositiva tenemos lo que es el dogma central. Entonces, este es el flujo direccional de la información genética. Aquí tenemos el ADN que primero se replica, luego el flujo de la información es que el ADN se transcribe en ARN, el ARN se traduce en proteína. Esta diapositiva podemos ver ejemplos de superenrollamiento. Entonces, el ADN superenrollado es una molécula de ADN bicatenario. Está superenrollado. Esta se superenrolla cuando gira sobre sí mismo. Esto se da porque ya sea que sea una molécula de ADN circular o porque es una molécula de ADN lineal, pero que es muy larga. El superenrollamiento puede ser tanto positivo como negativo. Y esto está regulado por la topoisomerasa. En este video podemos ver cómo la topoisomerasa tipo 2 escinde las dos cadenas de ADN para relajarlo. Sabemos que es una topoisomerasa tipo 2 porque escinde las dos cadenas. Si hubiese sido una topoisomerasa tipo 1, solo hubiera cortado una. Y ahora vamos a hablar sobre lo que es la replicación. Entonces vamos a empezar de derecha a izquierda. Aquí podemos ver cómo el ADN está enrollado. Entonces aquí entra lo que es la topoisomerasa, donde va relajando el ADN. Luego tenemos lo que es la helicasa, que es este triángulo azul. Entonces la helicasa viene y va cortando los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Aquí se unen las proteínas de unión que no permiten que las bases nitrogenadas se vuelvan a unir. Entonces, en este lugar tenemos lo que es la cadena adelantada, ¿verdad? Entonces, la ADN polimerasa empieza a sintetizar
nuevo ADN. Y la dirección en la que el ADN polimerasa trabaja es de 5 a 3. Luego tenemos lo que es la cadena retrasada. Entonces, cuando el ADN se replican las dos hebras. Entonces, aquí tenemos el problema que la ADN polimerasa no puede trabajar de 3 a 5. Entonces, aquí tenemos lo que aquí entra lo que es la ARN polimerasa. Entonces menciona que la ARN polimerasa viene y produce lo que son primers. Los primers son secuencias de ARN para que luego la ADN polimerasa pueda seguir trabajando y creando ADN. Entonces, como viene y hay partes que son primers de ARN y luego fragmentos que son de ADN, estos son los fragmentos de Okazaki. Entonces, estos están separados y se van uniendo por la ADN ligasa. Luego entra otra vez lo que es la ADN polimerasa y cambia estos ribonucleótidos por nucleótidos de ADN, ya que podría haberse escapado aquí un uracilo. ¿Qué diferencias hay entre el ADN y el ARN? El ADN, pues a diferencia del ARN, tiene lo que es timina y el ARN tiene uracilo. El ADN entre sus azúcares tiene lo que es la desoxirribosa y el ARN tiene ribosa. El ADN tiene mayor longitud que el ARN y el ARN solo tiene una cadena. El ADN tiene doble hélice, pero el ARN pues tiene una mayor versatilidad estructural, tiene una actividad catalizadora que vamos a ver más adelante y pues aquí entra lo que es la traducción. ¿Qué funciones tiene el ARN? Entonces, entre sus funciones está el almacenamiento de la información genética, traducción, actividad catalítica y producción de proteínas y producción de productos finales del ARN. Entonces, aquí tenemos lo que es la transcripción del ARN. Bueno, entonces para la transcripción del ADN lo primero que tenemos es la unión a un promotor. Entonces aquí entra la caja Tata. ¿Qué es la caja Tata? Es una secuencia donde hay adeninas y timinas. ¿Por qué? Porque al haber adeninas y timinas solo presentan dos puentes de hidrógeno, entonces es más fácil romperla. Entonces aquí, cuando viene el promotor y reconoce lo que es la caja Tata, se rompe y entonces inicia la ARN polimerasa a producir lo que es el ARN. Entonces el ARN pues es una cadena de ribonucleótidos y se va elongando el ARN de 5 a 3. Entonces, posteriormente tenemos también lo que es la terminación. Entonces, la terminación, para terminarse el ARN lo que hay es citosinas y guaninas. Esto sería sin utilizar lo que es el ROM. Entonces dice que empiezan a haber secuencias de citosinas y guaninas. ¿Por qué? Porque a diferencia de la adenina y la timina, pues tienen 3 puentes de hidrógeno.
Entonces, así es como se termina el ARN, porque viene y al haber citosinas y guaninas se unen entre ellas y hacen pues como un asa, y ahí es donde se corta el ARN, ya que desestabiliza lo que es la ARN polimerasa. Aquí en esta diapositiva tenemos lo que es la regulación post-transcripcional. Entonces, pues habla del capping, que es una metilación. Esto nos sirve para que el ARN salga de lo que es el núcleo. Tenemos la poliadenilación, que es una colita de poli-A, que es adenina. Esto va a guardar el ADN de las ARNasas. Esto, la función de la poli-A es guardar la información genética de la degradación, pero al mismo tiempo esto indica cuánto tiempo va a vivir el ARN mensajero, porque después de que el ARN mensajero tenga su función, pues este tiene que ser disuelto, ¿verdad? Para que no haya una acumulación. Tenemos lo que es el splicing, que ya posteriormente lo vamos a platicar, las exportaciones nucleares, que es de lo que estábamos hablando, y degradación del ARN mensajero. En esta imagen podemos ver el ADN, la doble cadena, hay una transcripción. Entonces en este lugar tenemos lo que es el pre-ARN ribosomal. Aquí tenemos el ARN de transferencia. En este tenemos el pre-ARN mensajero. Tenemos también lo que es el pequeño ARN nuclear y el pequeño ARN nucleolar. Entonces el ARN pequeño nuclear es un tipo de ARN. Entonces lo que hace el ARN pequeño nucleolar es unirse y actuar sobre el pre-ARN mensajero. Entonces el pre-ARN mensajero lo que tiene son intrones y exones. La parte funcional del ARN mensajero son los exones, y tenemos partes que son los intrones que no nos van a servir para este ARN maduro, ¿verdad? Entonces aquí es donde actúa lo que es el espliciosoma y corta lo que son los intrones y une los exones. Entonces podemos decir que el ARN pequeño nuclear madura el pre-ARN mensajero en un ARN mensajero maduro. Este es el ARN mensajero. El ARN mensajero, pues podemos decir que cada 3 nucleótidos se pueden traducir en lo que son codones. Ya vamos a ver posteriormente la importancia de esto. Aquí tenemos las ARNasas, que tienen una acción catalítica, que era lo que se mencionaba, que esto degrada el ARN, y por eso es que se coloca la colita de poli-A para protegerlo de la RNasa. Este es el ARN de transferencia. El ARN de transferencia, la importancia de él es que aquí, en esta área, que tiene una forma de un trébol, y en uno de sus extremos tiene lo que es el anticodón. El anticodón se une a lo que son los codones del ARN mensajero, y entonces cada ARN transferencia es equivalente a un aminoácido, en este caso la alanina. Entonces así es
cómo se va traduciendo el ARN mensajero. Aquí tenemos lo que es el ARN pequeño nucleolar. Este ARN pequeño nucleolar lo que se va a convertir en sus unidades ribosómicas, que posteriormente se van a convertir en ribosomas. Aquí tenemos lo que es el ARN ribosomal. Entonces, esta imagen, aquí, esta cadena moradita, es lo que es el ARN mensajero. Está en el ribosoma. Este es el ARN de transferencia, que lee por complementariedad el codón con el anticodón. Y aquí pues va traduciendo él qué aminoácido se debe ir agregando a lo que es la proteína. Y entonces así es como se da lo que es la cadena de proteína. Y así es como damos por terminada esta clase.